Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Yo súper emocionado /diagonal a porque, wow. Prepárense porque el chisme está que arde y créanme, no van a creer lo que tengo para contarles. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por pasarse. Ya saben, este es el canal donde nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, chismeamos sobre nuestras celebridades favoritas, analizamos sus relaciones, y nos mantenemos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo turco. Y hablando del mundo turco, prepárense. Porque hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición, algo que nos dejó a todos con la boca abierta, y que sigue siendo el tema de conversación en redes sociales, en los foros, en todos lados. Exacto. Como ya leyeron en el título, y si no lo leyeron ya se los digo, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Lo pueden creer? Yo todavía no. Ya sé, muchos de ustedes son como yo, super fans de Hande y Kerem. Son una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en la serie Love is in the Air fue simplemente explosiva. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír, nos hicieron llorar, y nos hicieron creer en el amor verdadero. La verdad es que cuando la serie terminó, y ellos confirmaron su relación en la vida real, el mundo entero enloqueció de alegría. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Así que, como les decía, hoy vamos a desmenuzar toda esta noticia. Vamos a hablar de lo que sabemos, de lo que se rumorea, de las posibles razones, de las especulaciones, y por supuesto, de mi opinión personal. Y por favor, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle clic al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así se mantienen al día con todo el chisme del mundo del espectáculo. Es la mejor manera de no perderse nada. Suscríbanse. Es súper importante para mí y para el canal. Ahora sí. Empecemos con el chisme. El 23 de septiembre de 2025, la fecha quedará grabada en la memoria de muchos. Fue un día como cualquier otro hasta que la noticia comenzó a circular como la pólvora por internet. Las redes sociales explotaron, los foros se llenaron de comentarios, y los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Sí, lo escucharon bien. Se acabó el amor. O al menos, eso es lo que se rumorea. Obviamente hasta el momento, no hay una declaración oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Hande ni Kerem han salido a confirmar o desmentir la noticia. Y como ya saben, en el mundo del espectáculo, la ausencia de confirmación, a veces es confirmación. Es el silencio el que grita más fuerte. Es la falta de una desmentida la que enciende las alarmas, la que nos hace pensar, analizar y especular. ¿Por qué no han hablado? ¿Qué están esperando? ¿Están lidiando con algo? ¿Están pensando en la mejor forma de comunicarlo? Son preguntas que rondan en la cabeza de todos los fans. ¿Pero cómo nos enteramos de esta bomba? Bueno, como suele pasar, todo comenzó con los medios turcos. Algunos periodistas, que ya tienen buena reputación por estar bien informados, empezaron a lanzar rumores sobre una supuesta crisis en la pareja. Estos rumores fueron como pequeñas chispas que con el tiempo fueron prendiendo la mecha. Se hablaba de discusiones, de roces, de un distanciamiento. Se decía que ya no se les veía juntos, que habían dejado de compartir momentos especiales. Y como sabemos en el mundo del espectáculo, las pequeñas chispas pueden convertirse en un gran incendio. Luego comenzaron a circular fotos y vídeos en los que se veía a Hande y Kerem distanciados, sin compartir momentos juntos como solían hacerlo. Ya no había publicaciones en redes sociales, ya no había stories, ya no había muestras de cariño públicas. Y para los fans, esto era como un balde de agua fría. Nos habíamos acostumbrado a verlos juntos, a ver su amor reflejado en las redes. Y de repente todo se detuvo. La ausencia de imágenes, la falta de interacciones, el silencio en sus perfiles, todo eso nos hacía sospechar que algo no andaba bien. Y finalmente la gota que colmó el vaso, fue la publicación de una serie de mensajes enigmáticos en las redes sociales por parte de ambos. Mensajes que, analizados con lupa, parecían indicar una ruptura.
Estos mensajes fueron la prueba definitiva, la señal inequívoca de que algo había pasado. Fueron como las últimas piezas de un rompecabezas que se completó. Por ejemplo, Ande publicó una foto con una frase que decía algo así como: a veces, lo mejor es dejar ir. Uf. Esa frase. Directa al corazón. Una frase que habla de decisiones difíciles, de la necesidad de soltar, de dejar ir algo que por alguna razón, ya no puede seguir. Una frase que nos hizo pensar en el fin de una etapa, en el cierre de un capítulo. Mientras que Kerem por su parte compartió una foto de un atardecer con la siguiente frase: el horizonte siempre guarda nuevos comienzos. Drama. Mucho drama. Ay, Kerem. Esa frase, esa imagen, un horizonte lleno de promesas, de oportunidades, de nuevos caminos. Un mensaje esperanzador, pero también un mensaje de despedida. Un mensaje que nos decía que la vida sigue, que hay que mirar hacia adelante, que hay que empezar de nuevo. A partir de ahí, las especulaciones se dispararon. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas personales? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías son muchísimas y cada una de ellas tiene sus propios defensores y detractores. El mundo del espectáculo es así, un caldo de cultivo para las especulaciones, los rumores y los chismes. Una de las teorías más populares y que resuena entre los fans es que la distancia fue un factor importante. Recordemos que Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, lo que lo ha mantenido alejado de Turquía durante largos periodos de tiempo. Hande, por su parte, ha estado concentrada en su carrera en su país, en nuevos proyectos y contratos. La distancia, como muchos saben, a veces puede ser muy dura para una relación. Y en este caso, la distancia no solo era geográfica, sino también temporal. Las largas estancias de Kerem fuera de Turquía, la falta de tiempo para verse, la imposibilidad de compartir momentos juntos, todo eso pudo haber desgastado la relación. La distancia puede ser un factor muy peligroso en una relación, especialmente cuando no hay un proyecto en común que los una y los haga mantenerse en contacto. Otra teoría, que ha cobrado fuerza en los últimos días, es que la presión mediática fue demasiada para la pareja. Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada, pero la fama y la atención que recibieron como pareja, especialmente después de Love is in the Air fue abrumadora. La constante persecución de los paparazzi, los rumores, los chismes, las opiniones de los fans, todo eso pudo haber desgastado la relación. La presión mediática puede ser asfixiante, especialmente para las parejas que intentan mantener su vida privada al margen del ojo público. La constante exposición, las críticas, la intromisión en su intimidad, todo eso pudo haber generado tensión y conflictos. También se habla de diferencias de personalidad y de intereses. Aunque parecían muy compatibles en la serie, y aunque la química era innegable, algunos creen que en la vida real, sus personalidades y aspiraciones no encajaban del todo. Quizás, después de un tiempo, se dieron cuenta de que sus caminos eran diferentes. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que tenían diferentes prioridades, diferentes sueños, y diferentes formas de ver la vida. Y como sabemos, en una relación, es muy importante tener intereses en común, y tener una visión similar del futuro. Las diferencias pueden ser enriquecedoras, pero también pueden ser un motivo de conflicto y de distanciamiento. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. A veces las relaciones llegan a su fin, sin que haya una razón específica. El amor se transforma, cambia, y a veces simplemente se acaba. Y es que a veces el amor no es para siempre. A veces el amor se agota, se desgasta, y simplemente desaparece. Y aunque duela, hay que aceptarlo. Hay que entender que las relaciones son como las estaciones del año, tienen un principio, un desarrollo y un final. Y a veces el final es inevitable. Sea cual sea la razón, lo que está claro es que la noticia de su ruptura ha sido un shock para muchos. Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, y su historia de amor parecía un cuento de hadas. Verlos separados es como si el cuento de hadas se hubiera roto. Es como si la magia se hubiera esfumado. Es como si el sueño se hubiera terminado. Y eso duele. Duele porque habíamos invertido mucho en esa historia, porque habíamos soñado con ellos, porque habíamos creído en su amor. Pero, ¿qué podemos esperar ahora?
Bueno, por el momento, la prudencia es la mejor opción. No podemos asegurar nada hasta que Ande o Kerem se pronuncien oficialmente. Lo más probable es que en los próximos días o semanas, uno de los dos decida romper el silencio y dar alguna explicación. O quizás prefieran mantener la privacidad y seguir adelante con sus vidas. Y en ese caso, debemos respetar su decisión. No podemos obligarlos a hablar, no podemos obligarlos a compartir su dolor. Lo importante es que ellos estén bien, que estén tranquilos, que encuentren la paz. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan adelante con sus carreras. Tanto Ande como Kerem son actores muy talentosos y exitosos. Ande actualmente tiene varios proyectos en puerta. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie, y que tiene varias propuestas para protagonizar películas. Kerem, por su parte, seguirá trabajando en sus proyectos internacionales. Se dice que está negociando con varias productoras de Hollywood, y que tiene varios proyectos en mente. Ambos tienen mucho talento y tienen mucho que ofrecer. Y estoy seguro de que ambos seguirán cosechando éxitos. Por otro lado, la atención de los medios y de los fans seguramente se centrará en sus futuras relaciones. ¿Con quién se relacionarán? ¿Quién será la próxima persona en sus vidas? Esa es la pregunta del millón. Y como siempre, el mundo del espectáculo estará atento a cada paso que den, a cada gesto, a cada mirada. Los paparazzi los seguirán a todas partes, los rumores y los chismes volverán a aparecer, y los fans estarán ansiosos por saber quiénes son sus nuevas parejas. Y como siempre, tendremos que esperar y ver. Mientras tanto, nosotros, los fans, tendremos que esperar y ver. Esperar a que hablen, esperar a que se pronuncien, y esperar a ver qué les depara el futuro. Y por supuesto, seguir disfrutando de sus trabajos, de sus actuaciones, y de su talento. Porque al final del día, eso es lo que importa. Lo importante es que Ande y Kerem sean felices, y que sigan brillando con su talento y su carisma. Y ahora, ¿qué opino yo? Bueno, como fan y como ser humano, me entristece mucho esta noticia. Realmente creía en su relación. Me parecían una pareja muy bonita con una química increíble, y me gustaba mucho verlos juntos. Me hacían soñar, me hacían creer en el amor. Me gustaba verlos felices, me gustaba ver su complicidad. Me gustaba ver su amor reflejado en las redes sociales, en las entrevistas, en las alfombras rojas. Me gustaba su historia. Y por eso me entristece mucho que haya terminado. Pero como dije antes, las relaciones a veces terminan. Y aunque duela, hay que respetarlo. Hay que entender que cada persona tiene su propio camino, y que a veces esos caminos se separan. Y aunque nos duela, debemos aceptar la decisión de Ande y Kerem. Debemos respetar su privacidad, y debemos desearles lo mejor. Debemos desearles que encuentren la felicidad, que encuentren el amor, y que sigan brillando con su talento. Lo importante, en mi opinión, es que ambos sean felices. Que puedan encontrar el amor y la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Y que sigan brillando con su talento y su carisma. Les deseo lo mejor a ambos. Les deseo que encuentren la paz, la serenidad y la felicidad. Les deseo que sigan triunfando en sus carreras, y que sigan llenándonos de alegría con sus actuaciones. ¿Y a ustedes, mis queridos suscriptores, qué les parece todo esto? ¿Qué opinan de la noticia? ¿Creen que fue la distancia? ¿La presión mediática? ¿Simplemente el amor se acabó? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta debatir, y me encanta saber qué piensan ustedes. Así que por favor, dejen sus comentarios abajo. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre las posibles razones de la ruptura, sobre el futuro de Ande y Kerem, y sobre la importancia de respetar su privacidad. ¿Creen que alguno de ellos hablará pronto? ¿Creen que darán una explicación oficial? ¿O preferirán mantener el silencio? ¿Cómo creen que afectará esta noticia a sus carreras? ¿Creen que esto les abrirá nuevas puertas, o que les cerrará algunas? ¿Con quién creen que se relacionarán en el futuro? ¿Quién creen que será la próxima pareja de Ande y Kerem? Y por supuesto, ¿qué recuerdos tienen de Asterisco Love is in the Air Asterisco? ¿Qué escenas les gustaron más? ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿Creen que la química entre Ande y Kerem era real? ¿O creen que todo era actuación?
Compartan sus opiniones, sus recuerdos y sus sentimientos. Me encanta saber lo que piensan ustedes, y me encanta compartir este espacio con ustedes. Pero antes de que se vayan, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que sean fans de Ande y Kerem. Así podemos seguir comentando y debatiendo sobre el tema. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todo el chisme del mundo del espectáculo. No se pierdan ningún vídeo, no se pierdan ninguna noticia, y no se pierdan ninguna novedad. Así que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, estén atentos a las novedades, estén atentos a las noticias, y sobre todo, estén atentos a mi canal, porque aquí, en el canal del chisme, siempre hay algo nuevo que contar. Siempre hay una nueva noticia que analizar, un nuevo rumor que comentar, y un nuevo chisme que compartir. Muchísimas gracias por ver. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden, el chisme continúa.